El convenio marco de cooperación interinstitucional busca fortalecer las capacidades del Estado en materia de seguridad. Dicho convenio incluye la próxima construcción de una cárcel de máxima seguridad en el departamento de Izabal, prisión que será un centro de cumplimiento de condena para alrededor de 2.000 reclusos considerados de alta peligrosidad. La responsabilidad de comunicarle al pueblo de Guatemala, me dirijo a la sede del Ministerio de Gobernación a firmar el convenio que dará inicio administrativo a la construcción de la cárcel de alta seguridad que ordenó el señor presidente a finales del año pasado y que, derivado de la autorización del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación, ya tenemos la certeza de fondos y el día de hoy con el señor ministro de Gobernación haremos la firma para el 1 de abril hacer el señor presidente de la muestra al pueblo de Guatemala de la primera piedra. El ministro de Gobernación indicó que este proyecto podría ponerse en marcha a partir del 1 de abril. Además explicó el mecanismo que buscan emplear para equipar el centro carcelario. Hoy precisamente firmamos el convenio con el Ministerio de Finanzas, de la Defensa, porque recuerda usted que había un tema ahí de presupuesto y esto y lo otro. Según estamos pensando y analizando con el ministro de la Defensa, es muy probable que los primeros días de abril pongamos la primera piedra. Entre otros proyectos de construcción, el titular de la cartera del Interior se refirió a la necesidad de construcción de un centro preventivo en Huehuetenango para evitar incidentes como el traslado de un reo fugado que cobró la vida de un guardia del sistema penitenciario este 17 de febrero. En Huehuetenango tenemos un problema y es un problema de fondo y es que no hay una cárcel preventiva. La cárcel preventiva está en Quiché y entonces tenemos que hacer esos traslados largos desde Quiché hasta Huehuetenango. Y eso nos genera no solo una cuestión de tiempo, sino que también una cuestión de riesgo. Aquí lo que tenemos que empezar a analizar es la posibilidad de construir un centro de detención preventiva en Huehuetenango para que no tengamos que hacer estos traslados y que no ocurran estas lamentables situaciones como las que ocurrieron el día de ayer. El convenio interinstitucional fue firmado en el Ministerio de Gobernación y busca la recuperación del control del sistema penitenciario y mejoras en los mecanismos de seguridad del país. Muy bien, sin duda alguna, en tema de seguridad, esta es una de las grandes expectativas, la solución que se va a dar también para el control de las cárceles y obviamente la construcción de nuevos espacios derivado del hacinamiento y otros problemas por los cuales está pasando el sistema carcelario en nuestro país, Fernando. Definitivamente es un análisis muy importante en esta noche de miércoles y como siempre le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado Max Santa Cruz. Max, qué gusto saludarte, bienvenido a La Medida. Buenas noches, Max. Para ustedes, feliz noche. A toda la teleaudiencia también y que hayan tenido un buen miércoles de ceniza. Bueno, lo más importante es entender a quiénes va a albergar esta cárcel y sobre todo la cantidad que se está proyectando, porque se habla únicamente de 2.000 reclusos. ¿Esto va a ser suficiente? Bueno, hace una semana hablábamos de que la consecuencia de la fuga de los reclusos de octubre del año pasado nos había llevado a que precisamente hoy tuviéramos un avance en el registro biométrico de la población carcelaria, pero hoy también en la siguiente oferta que el presidente hiciera en ese momento debido a la crisis, que era la construcción de una cárcel de máxima seguridad. Seguimos respondiendo sobre las crisis y no sobre la planificación, que ese es el problema. Hoy en día sí nos lleva a tener que, por lo menos si sabemos el número de población que concierne a los grupos de pandilleros, pues ya sabemos que hay 2.545 pandilleros registrados de acuerdo al Ministerio de Gobernación y al sistema penitenciario. Quiere decir que la cárcel, para no quedarnos estrechos otra vez porque tenemos un hacinamiento del 350%, pues tal vez podríamos construirla a 4.000, pensando en que tenemos que ser capaces de evitar que esta población o que los grupos de pandillas al margen de la ley sigan creciendo fuera de la calle, porque si no podemos hacer las cárceles de 50.000 personas y quiere decir que no estamos atendiendo el problema de raíz, sino solo la consecuencia. Claro. Eso creo que es importante analizarlo, por un lado. Por otro lado, hay que decir que en el caso de El Salvador son entre 15.000 y 20.000 mareros los que están, supuestamente no hay un registro oficial o por lo menos divulgado en el SECOT, con una población que tiene estimada hasta llegar a 40.000. Yo creo que este es un buen paso
Es un buen paso siempre y cuando se lleve con el tiempo, con la responsabilidad y con todos los elementos de lo que estamos esperando los guatemaltecos para que esta cárcel de máxima seguridad verdaderamente cumpla con los objetivos por lo cual tanto se ha pedido y tanto se ha hablado. Esto no va a reducir el problema en demasía de la sobrepoblación carcelaria en tema de hacinamiento, porque es un 8 a un 10%. Pero sin duda lo que sí puede romper es el esquema más duro donde los guatemaltecos sentimos el embate del sistema penitenciario en su debilidad, que son las maras controlando desde las cárceles las operaciones de extorsión, entre otros ilícitos. Y justo en ese punto quería llegar, Max. ¿Crees que la construcción de una cárcel de máxima seguridad puede finalmente acabar con estas estructuras de mando de las pandillas, especialmente dentro de las cárceles? ¿O cuál va a ser el éxito de esta cárcel de máxima seguridad para lograr este objetivo? Yo creo que debilitarlos es un primer objetivo. Hay que esperar que, por supuesto, la construcción de esta cárcel no se tienen todavía planos, por lo menos lo que se conozca públicamente. Se está esperando que para el mes de marzo, el próximo mes, ya tengamos algún cúmulo más de información sobre en qué consistirá, quiénes realizarán esto que se decía que era el cuerpo de ingenieros, cuál será el valor. Hay asignados entre 500 millones de quetzales, pero se estima que podría llegar por los temas de tecnología y otros imprevistos u otros añadidos, hasta 997 millones de quetzales. Yo pienso que sí puede romper un poco la estructura si compartimentamos de alguna manera a los cabecillas de las pandillas en diferentes sectores para que haya un aislamiento y romper con eso lo que hoy en día les favorece tanto, que es el hacinamiento y la unión entre todos en un espacio físico. Eso sí puede ayudar. Pero insisto nuevamente, esta no es la solución de todo el problema. Esto puede ser una parte importante. La parte importante o la fundamental será en una reforma de todo el sistema de justicia, donde tiene que pasar el sistema penitenciario, pero tiene que también pasar en las capacidades de investigación del Ministerio Público, de la Inteligencia Civil, que lo hemos dicho muchas veces de parte del Ministerio de Gobernación en este espacio, porque entonces van a sustituir a los que están en la cárcel y aislados por nuevas cabezas que le den continuidad a las estructuras que ya están establecidas afuera de las cárceles. Eso es lo que hay que evitar. Eso también es lo que hay que combatir en paralelo. La cárcel es una herramienta sin duda importantísima, necesaria, pero no podemos desatender también lo que sucede afuera de las cárceles. Cuando nos comentaste acerca de este cambio en la estructura del sector justicia, yo, pues, hoy, obviamente, TN23 generó la cobertura de un nuevo reo que se fugó. Sí. Entonces, yo me pregunto, ¿verdad? Se está haciendo todo por cambiar la imagen del sistema penitenciario, pero el mismo problema de siempre. O se les fuga un reo, o se vuelven a encontrar cada 2 o 3 días celulares, computadoras, teléfonos. Y entonces, bueno, ¿hacia dónde realmente necesita Guatemala llegar a reformar este sistema que pareciera no tiene pues ni inicio ni final? Es el eslabón más débil de toda la cadena dentro del sistema de justicia, sin duda, el sistema penitenciario. Tenía una estadística registrada hasta la semana pasada de 23.837 reclusos contabilizados. Hoy hay 23.836, más los todavía están pendientes 12 que todavía no han encontrado, que fueron los que se fugaron en el mes de octubre. Creo que sí tiene que ir en paralelo esto, tiene que ir en paralelo con una mejor capacitación, con una menor vulnerabilidad del personal del sistema penitenciario, con una menor vulnerabilidad en términos de la exposición de este personal hacia los reclusos, hacia los familiares, hacia los entornos donde puedan contaminarse, de directores que verdaderamente sepan qué es lo que están haciendo y cómo se establecen y se respetan los protocolos. Siempre he sido de la opinión cuando hablan de que vamos a poner antenas para bloquear señal. Señores, pero no habría que poner antenas para bloquear señal si en principio no debería haber ningún celular dentro de la cárcel. O sea, estamos atendiendo la causa, pero ¿cuál es, el efecto, pero cuál es la causa de esto? Para saber que no deben de haber celulares dentro de una cárcel, no deben de haber enchufes eléctricos en ningún lugar que permitiera cargar. Exacto. Incluso se habla de que hoy se utilizan drones para poder llevar celulares y poder ingresar a los centros de detención y soltar ahí los celulares y que los reos se puedan hacer de ellos, o que algunos que supuestamente en representación desde lo que le corresponde a su derecho, tener un abogado que lo represente, pues más que representarlo, a veces son personas que no se sabe a qué es lo que van y que no necesariamente cumplen con su función. Es decir, hay una serie de debilidades que hay que atender en paralelo. La cárcel por sí no responde a resolver todo el problema, pero es un paso importante, sí, pero en paralelo todos los protocolos creo que paran siendo al final del día, no solo en esta nueva cárcel que se piensa construir, sino en todos los centros 24 que hay hoy en día en Guatemala, cómo se arregla esta situación de lo que hoy en día es inmanejable
y que sin duda, pues hoy hablamos de 23.836 y ojalá que no sea que la próxima vez que tengamos que abordar el tema estemos hablando de otros tantos fugados que nos enteramos que se da. Yo quiero traer a este espacio un poco las impresiones que se han conocido a través de plataformas digitales cuando se anuncia la creación de esta nueva cárcel. Y creo que a pesar de que ya es el segundo proyecto que se anuncia, porque tenemos entonces esta que es nueva y otra que también está en proceso, pero pareciera que el guatemalteco todavía no logra como dimensionar de que esto sea real. Y la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto tiempo va a pasar realmente? Creo que la construcción de cárceles se ha quedado tan estancado que ahora que tenemos estas propuestas, pues también cuesta un poco creer y sobre todo dimensionar el cambio que puede ir marcando también dentro del sistema carcelario, la percepción ciudadana. Sin duda, se perdió 1 año, 10 meses sin haber tomado acción previa hasta la fuga de los reos. Yo creo que este año, 10 meses, hay que decirlo, porque si hubiéramos empezado esto desde el inicio como una planificación, pues estaríamos tal vez hablando en este momento sobre la inauguración del centro carcelario de máxima seguridad y no sobre la planificación de lo que puede hacer en el mes de marzo, a partir de ahí, lo que podemos contar en un futuro, que no creo que termine en este año, lógicamente, y que podría llevar no solo el 2026 en lo que queda, sino que gran parte del 2027, si no es que el 2027. Bueno, yo creo que la población ve en esto como una posible esperanza ante los embates que han tenido de la inseguridad, pero repito, tristemente no es la única vía a la cual hay que apuntar. Tenemos la comparación que hacemos permanentemente y que es molesta en su momento, pero es real, con lo que sucede en El Salvador, y creemos que las condiciones de lo que sucede en El Salvador es lo mismo que pasa en Guatemala. Ya tienen un número pero verdaderamente grande de pandilleros que los tienen controlados en un espacio. Ya otro análisis será el tema de las condiciones, del por qué, cómo es que se llegó a esto, etcétera, pero las condiciones físicas del centro carcelario son las que tienen a estos reclusos de extrema peligrosidad, súper controlados. Y decimos, bueno, ¿por qué lo que pasa allá no pasa acá? Y si allá tienen paz, ¿por qué aquí no tenemos aquí paz? Porque seguramente nos hace falta no solo tener una cárcel, sino nos hace falta atender todos los demás elementos, no solo de la percepción, pero sobre todo de la realidad. Hoy en día sí vemos en las calles un mayor número de policías en motocicleta, en vehículos, en patrullas, recorriendo, haciendo vigilancia, creo que eso es bueno. Sin duda el Estado, hay que decirlo, el Estado de sitio, no fue el que permitió arreglar esto, porque no es que se haya permitido. Si ustedes miran las acciones desarrolladas dentro del estado de sitio, son acciones derivadas precisamente de la crisis, no de la planificación. Y si no tenemos posibilidad de que esto sea sostenible, el estado de sitio se nos queda como un bonito recuerdo de una época de tranquilidad, pero no damos continuidad a lo que hay que hacer verdaderamente para atender las causas y las raíces de esa delincuencia y esta violencia que sin duda a los guatemaltecos nos lastima mucho. No cabe duda que todo este esquema de esta nueva cárcel trae consigo una cantidad de aristas que pues no nos alcanza este espacio para poder analizar cada una de ellas. Así que por de pronto queda pendiente de seguir con el tema. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La mejor de las noches y Gracias, tu conclusión Max. rápida. Sin duda vamos a encontrar por etapas. Ya vimos el censo, hoy vemos la cárcel, pues esperaremos que la próxima sea una noticia esperanzadora en términos de fortalecimiento de la seguridad de todos los guatemaltecos. Y muchas gracias nuevamente por el espacio. Buenas noches, Max. Y a ustedes feliz noche en casa. Y bueno, también despedimos a Fernando Prera.